Hola amigas, estamos continuando con el programa, la serie que hemos llamado Firmes en la Verdad, el progresismo influenciando la iglesia cristiana, cómo el progresismo ha estado influenciando la iglesia de Cristo. Y bueno, tenemos ya con 4 programas que usted puede ver desde el inicio para que pueda ver toda la introducción, el por qué estamos hablando de este tema, definiciones, características, todo lo puede ver en los primeros 3 programas. Estamos en el cuarto. Y puede buscarlos en nuestras redes sociales, puede buscarlos en nuestras plataformas. Hoy vamos a cerrar el tema, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra. Qué importante es ahora sí poder refutar todo esto con la palabra, porque tal vez muchas dicen, bueno, pero no han mencionado, no han dicho, ¿verdad? Cómo la Biblia habla de esto, ¿verdad? O cómo nosotras podemos guiarnos a través de las escrituras. Entonces, hoy Meli nos va a hablar un poquito de qué dice la palabra sobre todo esto, cómo nosotras debemos de ir a ella, con qué corazón debemos de ir a ella, porque justamente la Biblia lo menciona, ¿verdad? Muchos de nosotros vamos tras estas corrientes por lo que está en nuestro corazón. Es que lastimosamente el corazón del hombre busca los deseos carnales, busca complacer sus pasiones. Estamos todavía en una naturaleza caída, ¿verdad? Donde necesitamos todos los días morir a nosotros mismos. Nosotros nos inclinamos al pecado de manera inherente, ¿verdad? Está en nosotros. Y entonces qué importante es que nosotras entendamos esa naturaleza que poseemos, porque si creemos que bueno, ya alcancé todo, yo ahora soy muy santa, yo ya he llevado todos los estudios teológicos, ellas lo que están hablando yo ya lo sé, pero bueno, no debemos de confiarnos, ¿verdad? Dice la Biblia que mire, que el que está firme, que no caiga, ¿verdad? Y mucho de no caer no solamente es en pecados, Meli, a veces creemos que podemos caer en pecados, no, es en abandonar la fe, ¿verdad? Esa podría ser una situación en la que podríamos caer, ¿verdad? O en justamente esto, ¿verdad? O en hacer confusiones, mezclas teológicas, doctrinales, y entonces al final andar pregonando un evangelio que no es el verdadero, ¿verdad? Y eso es preocupante. Dice 2 Timoteo 4, 3, 4, y aquí partimos con lo que dice la palabra, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces aquí Pablo le viene hablando a Timoteo que guarde su corazón, cómo va a ser estos tiempos en los que estamos, ¿verdad? También Pablo hace una advertencia a Timoteo, cómo serán los hombres en los tiempos postreros, y nosotros tenemos que ver todas estas indicaciones, todas esas alertas que la Biblia nos da, Meli. Entonces tal vez puedes hablarnos de qué dice la Biblia, ¿verdad? Sobre todo esto que vos has mencionado. Sí, me gustó muchísimo ese texto que leías en 2 de Timoteo 4. Y bueno, ahí está, ya resumido, terminamos. Creo que es clara la palabra. Yo quisiera mencionar algunos textos de la Biblia. Primero Mateo 7. Voy a leer para ustedes del versículo 15 al 23. Sé que es un poquito extenso. Y luego mi intención es hacer algunas observaciones del texto. Dice así: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad.
ese es un texto, wow, del cual yo me voy a limitar a hacer unas observaciones, no voy a hacer una enseñanza al respecto, pero yo quiero que observemos. En el versículo 15 leímos, cuídense de los falsos profetas. Y mi observación primera es, existen falsos profetas. No podemos tener, ¿verdad?, ignorar o ser tan inocentes de creer que todas las personas que hablan de Dios, que se llaman a sí mismos creyentes, lo son, o que tienen buenas intenciones. No podemos ignorar esto. Entonces, la primera observación es, existen falsos profetas. La segunda observación es que veamos el versículo 15, lo vuelvo a leer, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Entonces parecen ser creyentes verdaderos. Muchas veces, como el caso de Elisa, dice que ella llegó a una iglesia que les pareció muy linda, muy agradable a ella y al esposo, y ellos empezaron a congregarse ahí y que las enseñanzas muy bonitas los domingos, pero un tiempo después, cuando ellos ya se estaban involucrando más, el pastor los invita a un grupo exclusivo, en donde él abiertamente expone que él ni siquiera creía necesariamente que Jesús era Dios o cosas de este estilo, ¿verdad? Y empieza a exponer las ideas progresistas. No lo hizo en el púlpito, ¿verdad? Lo hizo más adelante y predicaba algo que no creía probablemente, o quién sabe qué cosas decía de la Biblia para sostener un sermón cada domingo. Lo cierto es que era una persona progresista. Y bueno, y eso empezó a generar en ella una confusión y entonces empezó a decir, si todo lo que yo he creído toda la vida es falso, Dios mío, ¿verdad? Y ella entró en ese conflicto interior y gracias al Señor que proveyó los medios de gracia para que ella pudiera volver al fundamento de la palabra y, valga la redundancia, centrarse en la fe, fundamentarse en la fe, en la escritura. Pero parecen ser creyentes verdaderos. Como decíamos, puede ser que utilicen palabras iguales que nosotros, pero le den otro significado. Pero por dentro son lobos rapaces. Otra observación de este texto es que debemos observar cuidadosamente su andar y pesar su vida a través de las escrituras. Vean que gran porción del texto habla del fruto, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. Y luego dice por ahí, el 20 otra vez, por sus frutos los conocerán. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno, ¿verdad? Y esto me hace pensar que no es una cuestión de que te veo un día y, ¿verdad? Sino observar. Hay un proceso de observación que no es solo una vez. Tenemos que observar, tenemos que ver que enseña la palabra, pero que vive la palabra. Entonces tenemos que pesar conforme a las escrituras. Si yo tengo a un pastor en mi iglesia que dice predicar a Cristo, pero que de un pronto a otro lo veo que está apoyando causas que van en contra del evangelio, ese fruto está como raro. Entonces quizá el árbol es malo y no bueno. En el versículo 19 dice, habrá un castigo para estas personas si no se arrepienten. Vemos que el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la palabra nos habla de que en la segunda venida Cristo ya no va a venir, ¿verdad? Para salvación, ¿verdad? Sino para justicia y juicio. Entonces, hay un juicio. Y desafortunadamente, si nosotros en algún momento llegamos a caer en esto o estas personas no se arrepienten, desafortunadamente la palabra dice que hay un juicio para esto y tenemos que ser conscientes. Otra observación, la penúltima, el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir que estas personas actúan y hablan similar a un creyente y a veces no les distinguimos, ¿verdad? Porque dicen lo mismo, hacen lo mismo, están en el mismo lugar, pero no se someten al señorío de Cristo. No se someten. Y ellos dicen, no profetizamos en tu nombre no hicimos milagros, así que realmente tenemos que estar apercibidas de verdad que incluso nosotras mismas, si en algún momento, ¿verdad? Estamos acá hablando del Señor, pero si nuestra vida en algún momento deja de dar fruto, pues
tenemos que ser cuestionadas y exhortadas con la palabra. Cualquier persona, hay casos de gente en la que uno decía, mira, qué buen aspecto, y luego salen cosas a la luz en su vida que uno dice, Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque hablan igual, se mezclan igual, hablan la jerga, pero no se someten al señorío de Cristo. Vea lo que dice el Señor, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Verdad? Parece que sí, pero en el fondo no se someten al señorío de Cristo. Y la última observación del texto es que a veces ni ellos mismos se dan cuenta que viven en una mentira. Vea lo que le dicen, Señor, ¿verdad? Como que yo le diga, Crisia, pero yo hice esto, o sea, yo estaba convencida de que lo que yo estaba haciendo era, ¿verdad? Así como estas personas están convencidas de que no hay infierno, de que no hay un juicio final, de que no son pecadores, de que Cristo no murió para salvación, de que todos los caminos llevan a Dios. Y muchos, o sea, realmente no lo están diciendo porque no lo crean. Ellos no se dan cuenta que viven en un engaño, en una mentira. Entonces, sus corazones endurecidos los han engañado. Oremos al Señor que no endurezca nuestros corazones para estar ahí, sino que podamos ser sensibles a la palabra, amar la corrección en amor de la palabra y someternos al señorío de Cristo, ¿verdad? Esto nos enseña la Escritura. Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque este capítulo de Mateo, bueno, Jesús está dando como también instrucciones a sus discípulos y menciona esto de muchos dirán en mi nombre, Señor, Señor. Entonces quiere decir que la iglesia no apercibe, ¿verdad? Hay mucha gente que está dentro de esas iglesias no apercibe su condición espiritual, incluso puede estar viendo algo como esto y decir, y estar apoyando causas y decir, no, ¿verdad? Digamos, lo que yo hago es justo, está bien, ¿verdad? Porque hay ciertamente argumentos y criterios que en nuestro orgullo defendemos, más que la palabra, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, mi pregunta, Meli, bueno, tengo varias para responder ante esto. ¿Está la iglesia actualmente preparada para hacer frente a este movimiento? O sea, ¿está la iglesia de Cristo, digamos, preparada para identificar y para hacer frente a lo que se viene? Porque ciertamente está iniciando, ¿verdad? Se viene un movimiento mucho más fuerte en Latinoamérica, en las iglesias se va a infiltrar, entonces, ¿estamos preparados bíblicamente para enfrentar esto? Yo diría, Cris, que tenemos una gran oportunidad por delante, como ¿verdad? Incluso maestras existe para equipar a mujeres, no solamente proveyendo material, sino redireccionándonos a la palabra, porque al final es ahí. Y en América Latina hay un gran analfabetismo bíblico. Las personas, muchos somos creyentes por costumbre, casi que por ritual, por herencia, porque mi mamá me llevaba, mi papá me llevaba, porque tengo que ir, pero carecemos de un conocimiento sólido y rico en la Escritura. Y eso es una trampa mortal, porque así como le pasó a Lisa, en el momento en que nosotros veamos a alguien, le tomemos confianza, parece que es bueno, parece que tiene buena intención, es cristiano, y de pronto nos dice algo que uno, ay, ¿verdad? Y de pronto puede ser, mira, lo dice con tanta elocuencia, parece que sabe tanto, bueno, pero, y uno empieza a dudar que seremos muy propensos a ir. Entonces yo diría que en América Latina tenemos una gran oportunidad, necesitamos aprender de la palabra, conocerla, estudiarla, leerla, memorizarla. Tenemos que abrazar la Escritura, por supuesto, con la guía del Espíritu Santo, pero si no lo hacemos y si la iglesia de hoy no se prepara, sin duda, muchos pronto caerán en las manos de este movimiento. En Costa Rica existen ya movimientos de este tipo, quizá no son grandemente conocidos, pero existen, y hay algunas iglesias que se están tornando en esa dirección en algunos aspectos. Y hay que tener mucho cuidado. Lo malo es eso, que a veces vamos a hacer como la rana que la meten en una olla de agua fría y empiezan a calentar poco a poco. Cuando se dio cuenta está cocinada.
no logró identificar, ¿verdad?, ese cambio de temperatura, porque no hay discernimiento. Y el discernimiento solo viene con la palabra. O sea, el discernimiento solo a través de la escritura. Y esto me recuerda a los cristianos de la iglesia de Berea, ¿verdad? Cómo ellos llegaban a evaluar, o sea, más que evaluar, a revisar lo que escuchaban, las enseñanzas que escuchaban, a ver si eran bíblicas, ¿verdad? A ver si tenían que ver con el evangelio. Y no importaba quién se las dijera. Exacto. Si era un apóstol, el apóstol Pablo era, no importa, lo voy a validar. O sea, el nombre o la presencia, o sea, realmente entender que es la palabra de Dios. Palabra. Es la que nos va a dar luz. Dios. Ella es la que nos va a dar luz y la que nos va a enfocar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Si es nuestra voluntad la que estamos imponiendo, la voluntad de los demás, o es la voluntad de Dios la que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, es importante porque yo pienso que sí, que debemos de estar preparados, porque las consecuencias de que la iglesia caiga en esto es grave. Digamos, entre más iglesias abran oportunidades para que esto entre, ¿verdad?, en sus enseñanzas, en su estilo de vida, en su activismo, entonces vamos a ver consecuencias graves, lastimosamente, en personas que andan buscando de pronto, ¿verdad?, sinceramente, genuinamente, sí. Una iglesia. De pronto llegan por primera vez y quieren conocer de Cristo, quieren conocer la palabra, y se les da, ¿verdad?, un evangelio distorsionado. Esto trae consecuencias, las personas se desilusionan, ¿verdad? O una de dos, ¿verdad? O terminan desilusionados, no queriendo nada con el Señor. El evangelio pues es atacado de cierta manera, ¿verdad?, por ese movimiento, y entonces las personas dejan de creer en el evangelio. Y esta es una de las consecuencias que nosotros podríamos ver si la iglesia permite, ¿verdad?, que esto se filtre. Ahora, o la otra consecuencia es que se enganchan con un falso cristianismo y viven una mentira, ¿verdad? Y son estas personas que van a llegar a decir, Señor, pero... Y van a vivir una mentira. Y como hijos de Dios, nuestro deseo máximo es que más y más personas conozcan a Cristo y puedan vivir en la libertad que solo el Señor ofrece. Así es. ¿Qué consejo podríamos dar desde maestras de la palabra? Bueno, yo sé que tienes ahí más versos que quizás quisieras compartir. Para todas aquellas personas que se encuentran, o sea, que identificaron, que dijeron, o sea, identifiqué de esas 5 características, identifiqué 3 en mí, ¿verdad? O 3 en la iglesia donde estoy, o 2. O sea, ¿qué podemos decir a todas aquellas personas que en este momento se están enfrentando a creer mucho de estas ideologías, ¿verdad? Abrazar mucho este movimiento, tal vez empezando a abrazar algunas de estas características, cómo el evangelio trae esperanza para estas personas? Sí, así es. Quisiera referirme, antes de cerrar con los consejos, a las 5 características otra vez, ¿verdad? La primera era que tienen en baja estima la escritura, no creen que es la palabra de Dios, y 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, la misma palabra da testimonio que Dios usó a hombres de diferentes tiempos, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y la palabra es útil. Entonces, no voy a leer todo el texto, pero 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. La segunda característica que habíamos leído es que los sentimientos son enfatizados por encima de los hechos o de la verdad. Y en Lucas 9, 22 leemos lo que el Señor les dijo. Dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía, si alguien, vea, él primero da el ejemplo, ¿verdad? Él fue rechazado. Y nosotros en esta sociedad, al predicar algo contracultural, definitivamente de una u otra forma seremos rechazados. Pero vea lo que decía el Señor. Si alguien quiere seguirme, y vea que sí dice el Señor que le debemos seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Y luego termina, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero
con sus marchas, con su activismo, con el favoritismo, con incluir a todo el mundo, con caerle bien a todos, con que todo el mundo se sienta feliz, si él mismo se destruye o se pierde. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, tal como están en la Escritura, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga, va a volver en gloria, en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces, creo que, como decimos en Costa Rica, más claro no canta un gallo, ¿verdad? La tercera característica es que las enseñanzas de la palabra se reinterpretan, pero en Lucas 24-27, cuando Jesús, después de haber resucitado, se aparece a dos de sus discípulos, dice así: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea, Jesucristo les enseñó a los discípulos que la Biblia se trata de él, ¿verdad? No se trata de lo que nosotros queramos que se trate, no es como que yo puedo venir y decir, mira, este versículo sí, no, esto no significa, esto significa lo otro, porque la Escritura se trata de Cristo, y de hecho así tenemos que interpretar la palabra siempre, como la palabra apunta a Cristo, a su obra redentora, etcétera. Así es. La cuarta era que le podemos cambiar el significado a las palabras. En Mateo 24:35, Jesús, cuando se refiere a su segunda venida, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿verdad? Allá cada quien, pero yo deseo que nosotras nos sometamos a la palabra del Señor. Y la quinta era que el evangelio de Jesucristo no se predica, sino que todo es justicia social y obras y activismo, ¿verdad? Pero el evangelio es uno, y es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, por eso todos necesitamos un Salvador, un mediador entre nosotros y el Dios santo, perfecto, ¿verdad? Que el pecado nos ha separado, y ese mediador es Cristo, y dice que es por gracia, no es por lo que yo haga, no es porque esté en todas las actividades de la iglesia o del mundo, porque alimente a todos los pobres, porque haga todo eso no me va a salvar, ¿verdad? Sino mi fe depositada en Cristo. Y en Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que por más obras que hagamos, necesitamos a Jesucristo para salvación, y no hay otra forma, ¿verdad? Ya para cerrar, Cris, yo quisiera solamente decir 6 cosas. 1, reflexiona. Nosotras deseamos que toda esta información sirva para reflexionar, pensemos. Hemos adoptado, decía Cris, hemos adoptado esto en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en nuestras iglesias. Reflexionemos. El número 2 es arrepentimiento. Si hemos reconocido que estas ideas están en nuestro corazón, o incluso, ojalá, ¿verdad? Que si pensamos, ojalá la iglesia siguiera esto, ojalá la iglesia en que yo voy estuviera de acuerdo con tal cosa para que se acople más a mi vida, más moderna, fuera más renovada, menos tradicional, menos conservadora. Exacto. Arrepiéntase, arrepintámonos de todo corazón. Recordemos ese texto que leí al principio, ¿verdad? Que estas personas no hacen de Dios su Señor. Dicen que le conocen, hacen cosas en su nombre, pero Él nos reina en su vida, y necesitamos arrepentirnos para que el Señor sea el que gobierne. Tercero, estudia las Escrituras. Lo hablamos al principio, estudiemos la palabra, la necesitamos, démosle prioridad a la oración, a la palabra de Dios, a conocerla, a examinarla. Y no esperemos que sea alguien más el que nos cuente el domingo lo que dice el pastor. Sí, es importante ir a la iglesia, y claro que es importante escuchar a otros, pero saquemos un tiempo nosotras en donde podamos sacar la riqueza de la palabra. Número 4, prepárate, ¿verdad?
Hoy, más que nunca, tenemos disposición y ahí vamos a dejar para ustedes los links. Nuevamente, la mayoría de bibliografía está en inglés, pero vamos a sacar unos artículos en Maestras para que usted los busque. Ahí va a encontrar mayor detalle, información en español. Preparémonos. Hoy tenemos los recursos en internet y fuentes que podemos darles que son de confianza para que nos preparemos. Quinto, y son solo 6, ya voy terminando. Orar, orar, orar y seguir orando. Esto es una batalla espiritual, sin duda, ¿verdad? Satanás quiere aprovecharse de esto, quiere inmiscuirse dentro de la congregación con mentiras, con falsedad, revolver la verdad con la mentira para ver a cuántas personas persuade. Así es. Y nosotras tenemos que estar apercibidas orando. Oremos. Puede que usted no entienda todos los términos que usamos o tal vez en alguna cuestión no hayamos sido del todo claras, pero oremos, porque lo cierto es que hay una amenaza que está surgiendo de dentro de la iglesia, que se hace llamar cristiano. Oremos, que el Señor traiga eso a nuestros corazones y finalmente sé parte de una comunidad con temor de Dios y amor de su palabra. Así es, muy importante. Si usted está rodeada de personas con estas ideas, está en la boca del león. Si su círculo íntimo son no creyentes, si su círculo íntimo son personas que se llaman cristianas, pero que no dan fruto de arrepentimiento, que están abrazando las ideas del mundo y que se parecen más al mundo, hermana, usted está en peligro. Busque rodearse de una comunidad, de amigas y de una iglesia en donde las personas tengan temor al Señor y una gran estima de su palabra y se enseñe con fidelidad y con temor. Definitivamente, eso va a ser muy importante porque vendrán días en donde va a haber una gran escasez de personas de confianza y donde la mayoría probablemente va a estar repleta de este tipo de iglesia, va a estar repleta, probablemente va a ser lo famoso, todo el mundo va a querer estar ahí, pero el Señor no nos manda a seguir el mundo, el Señor nos manda a ser fieles a su palabra y esos serían los 6 consejos que yo podría dejar. Y bueno, con estos consejos, con estos versículos, que pues nos dan una luz de cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón de todo esto, ¿verdad? Que pues evidentemente se está infiltrando, ¿verdad? En nuestras iglesias. Quiero cerrar con un versículo que nos recuerda Pablo en Romanos 12:2 y es algo muy importante que yo creo debemos de ser intencionales en aplicarlo todos los días a nuestra vida y es versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo creo que más claro no puede estar, ¿verdad? Cómo debemos de cuidarnos, de no adaptarnos a este mundo, a la cultura, a la sociedad. Debemos de hacer una separación, o sea, no es que no estamos en un mundo, vivimos en un mundo, pero sí debemos de hacer una separación de lo santo, ¿verdad? De lo que es la voluntad de Dios. Entonces, queridas amigas, ha sido unas semanas de verdad muy lindas, el poder compartir un tema donde podemos hablar de la palabra, ¿verdad? Con esta libertad. Creo que van a venir tiempos donde no podremos quizás, ¿verdad? Públicamente nos van a censurar de mencionar estos temas, de hablar la palabra. Entonces, qué regalo es que el Señor nos dé estos espacios para poder enseñar el Evangelio de esta manera, poder traer a la luz estos temas tan importantes. Entonces, para nosotros ha sido muy significativo poder hablar de este tema. Maestras de la Palabra tiene como misión ser un ministerio que comparta este tipo de recursos, que anime a mujeres que están sirviendo en sus iglesias, mujeres que quieren buscar, que quieren conocer más del Señor. Y es por eso que siempre vamos a tratar de tocar temas donde la palabra del Señor sea exaltada, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todas por acompañarnos hasta aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, les había mencionado en uno de los programas, queremos abrir un espacio
donde Meli y yo podamos estar en un programa, un live, por decirlo así, en un live en nuestras redes sociales y poder responder a estas preguntas. Entonces, si usted las tiene, no se quede con esas preguntas, porque quizás, como Meli decía, hay cosas que no pudimos tocar o que se quedaron con dudas, y que es válido que podamos hacer preguntas. Entonces, les hago la invitación para que si usted quiere hacerlas, pueda hacerlas. Yo voy a dejar un correo aquí para que usted pueda escribirnos a este correo esas dudas o preguntas y las estaremos respondiendo en este live. Por último, Meli, muchas gracias por compartir todo este conocimiento que sé que ha sido muy intencional en como decís, investigar, leer, ir más allá. Ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha luz para todas nosotras. Nos sentimos también muy bendecidas de que seas parte de este ministerio, de que Dios te use de esta manera para poder enseñar a mujeres a la luz de la palabra. Entonces, gracias por este espacio. Me gustaría que tal vez puedas orar con esta carga que Dios ha puesto en tu corazón, porque yo sé que Dios ha puesto una carga en tu corazón para hablar de esto, y que podamos orar por todas esas mujeres que están viendo, que han visto, que quedaron quizás cargadas, que quedaron preocupadas, o que de pronto dicen, bueno, ahora me toca y me corresponde también hablar de este tema, ¿verdad? En mi grupo, en mi iglesia, con las hermanas, y bueno, vamos a orar para que el Señor les dé sabiduría. Sí, es ponerlo sobre la mesa. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tener tu palabra. Gracias, Señor, porque te revelaste en ella y porque es guía para nosotros, es lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, y con ello, Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que primero sensibilices nuestro corazón para reconocer, Señor, si hay algún pecado en nosotras, si estamos abrazando de una u otra forma estas mentiras del mundo, si hemos creído quizá que en el activismo vamos a encontrar tu favor, si creemos, Señor, que no debemos estorbar a nadie, que debemos hacer felices a todos, o que la felicidad es el fin último. Perdónanos si es así, pon convicción de pecado y un arrepentimiento genuino y lleva nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Pon sed en nosotras de tu palabra, de leerla continuamente, de estudiarla, de meditar en ella, de memorizarla, de tenerla de forma continua, Señor, en nuestra boca. Oro por eso en gran manera y sobre todo que nos fundamentes en tu palabra para que cuando venga el tiempo malo, para cuando nos enfrentemos a estas mentiras y otras más, podamos discernir y podamos, Señor, mantenernos fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quisieras decir algo para despedirte? A mí me gustó mucho una frase de David Platt que dice: no cedamos a la peligrosa tentación de tomar a Jesús y torcerlo hasta tener una visión con la que nos sintamos más cómodos. No hagamos eso. Así es. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias a todas por habernos acompañado durante estos 4 programas. Recuerden que los pueden ver en nuestra página web, en las redes sociales. Ahí pueden ver todo este tema desde el principio. Y bueno, nos estamos viendo pronto también. Tenemos más noticias para todos ustedes. Tenemos muchas actualizaciones que contarles más adelante, así que sigan conectadas con nosotras y sigan orando por este ministerio para poder seguir teniendo este tipo de contenidos para todas ustedes. Que Dios las bendiga y muchísimas gracias por habernos acompañado.